1953 se publicó uno de los artículos más famosos de la historia de la ciencia. Era breve, tan solo 3 páginas, y sin embargo, contenía el secreto de la vida. Era el modelo de la doble hélice del ADN, firmado por James Watson y Francis Crick. Pero detrás de ese descubrimiento de una estructura súper organizada, había una maraña de historias caóticas que harían sonrojar a cualquier telenovela mexicana. Historias que dejaron fuera de la portada a una de las principales protagonistas. Porque obvio, las mujeres en ciencia funcionan mejor como musas invisibles. Y también historias de represiones políticas que volvieron inalcanzable un premio Nobel. Bienvenidos a Vía Absurda, lecciones de biología mimetizadas de podcast, donde el conocimiento biológico tiene doble hélice y doble sentido. Soy Mario Garcés, biólogo doctor en ecología con delirios de podcaster. Hoy hablaremos de fotografías compartidas sin permiso, un tercer Nobel que nunca llegó y cómo exmilitares terminaron desentrañando los secretos íntimos del ADN. El ácido desoxirribonucleico o ADN para los amigos y los flojos es la molécula que guarda la receta de la vida, una receta escrita por un chef cósmico minimalista, porque decidió usar solo 4 ingredientes para crear desde bacterias hasta políticos. Esta molécula codifica proteínas, regula funciones celulares y guarda secretos que ni Freud podría descifrar con secciones dobles de terapia. En resumen, el ADN es el manuscrito original de la biología, escrito en 4 letras, A, T, G, C, enrollada como un rollito de primavera que lleva 4.000 millones de años perfeccionando su receta, y como toda buena receta familiar, tuvo muchos ingredientes picantes. El ADN fue identificado como el portador de la información genética a través de una serie de experimentos que parecían más casualidades que genialidades planificadas. En 1869, Friedrich Miescher descubrió el ADN mientras buscaba otra cosa completamente diferente. Como quien encuentra el santo grial en una caja de zapatos. Básicamente, mientras estudiaba pus en vendas quirúrgicas, aisló una sustancia misteriosa que no era proteína, ni azúcar, ni nada conocido. Lo llamó nucleína. No tenía ni idea que acababa de tropezar con el manual de instrucciones de la vida misma. Décadas más tarde, en 1928, el bacteriólogo Frederick Griffith realizó un experimento que parecía sacado de una novela de detectives microbianos, escrita por Agatha Christie. Mezcló bacterias muertas que causaban neumonía con otras vivas que eran inofensivas, y mágicamente los ratones se enfermaban. Algo en las bacterias muertas transformaba a las vivas en asesinas. No sabía qué rayos era, pero lo llamó principio transformante. Finalmente, en 1952, los experimentos de Hershey-Chase confirmaron definitivamente que el ADN y no las proteínas, como muchos científicos aún insistían con la terquedad de fanáticos de fútbol, era el verdadero material hereditario. Lo demostraron usando virus que infectan bacterias, isótopos radioactivos y por supuesto equipos de alta tecnología, es decir, una licuadora. El ADN había pasado de ser una sustancia misteriosa en vendas quirúrgicas llenas de pus a convertirse en la estrella de rock de la herencia biológica, todo un ascenso social molecular. Pero si ya se sabía que el ADN era el portador de la información, ¿por qué fue tan importante descubrir su estructura? ¿No era suficiente con saber que existía? Pues no, querido oyente. En ciencia no basta con saber que algo existe. Hay que entender cómo funciona, por qué funciona y preferiblemente cómo explotarlo comercialmente después. La doble hélice reveló que el ADN estaba compuesto por 2 cadenas complementarias enrolladas entre sí como una escalera de caracol diseñada por un arquitecto. Cada peldaño de esa escalera estaba formado por pares de bases nitrogenadas
que se comportaban como parejas tóxicas. La adenina siempre se emparejaba con la timina, una relación monógama molecular, y la citosina con la guanina, otra pareja que nunca se separa. Esta complementariedad no era solo romántica, era la clave para entender cómo se podía copiar la información genética con la precisión de una fotocopiadora obsesivo-compulsiva. Al separarse las dos hebras, cada una servía como molde para construir una nueva cadena, asegurando que la información se replicara fielmente en cada división celular. En otras palabras, la forma helicoidal explicaba cómo la vida se perpetúa sin cometer errores catastróficos. Bueno, la mayoría de las veces, porque cuando sí comete errores, obtenemos cosas como el cáncer, o peor aún, políticos o reggaetoneros. Además, la estructura permitió comprender cómo se almacena la información genética de manera tan eficiente que haría llorar de envidia a cualquier ingeniero de Google. La secuencia de bases en cada hebra funciona como un código, una especie de lenguaje biológico escrito en 4 letras. Este código contiene instrucciones para fabricar proteínas, regular funciones celulares y responder a estímulos ambientales con más precisión que un smartphone de última generación. La doble hélice, al ser compacta y estable, permite que enormes cantidades de información estén organizadas y protegidas dentro del núcleo celular, como una biblioteca súper condensada. Es como si la naturaleza hubiera inventado su propio sistema de comprensión de datos y en este no se cobra suscripción mensual. Tras el descubrimiento de esa doble hélice no solo hay enlaces químicos y emparejamientos moleculares, hay vidas cruzadas, silencios institucionales y decisiones que cambiaron el rumbo de la ciencia. Así que ahora hablaremos de quienes participaron en su descubrimiento, sobre todo de una que prefirió ser omitida por décadas. Rosalind Elsie Franklin fue la arquitecta invisible detrás del descubrimiento de la estructura del ADN. Nació en Londres en 1920 en una familia judía culta y acomodada que afortunadamente creía que las mujeres podían hacer algo más que bordar. Desde joven mostró una mente afilada y una pasión por la ciencia que desafiaba las expectativas de su época. Estudió química en Cambridge, se doctoró investigando la estructura del carbón y luego se convirtió en una experta en cristalografía por rayos X en París, donde aprendió que las moléculas tienen secretos y que ella tenía el talento para extractarlos. En 1951 llegó al King's College de Londres, donde capturó la célebre fotografía 51. Esta imagen mostraba un patrón claro en forma de X, evidencia crucial de la estructura helicoidal del ADN, una foto que cambió la historia de la biología y que ella tomó con la paciencia de un monje tibetano y la precisión de un relojero suizo. Y aquí es donde la historia se pone jugosa, como un chisme de revista del corazón. Maurice Hugh Wilkins, colega de Rosalind y según algunas versiones novelescas su expareja romántica, mostró la fotografía 51 a James Watson sin consultarle a Rosalind. Básicamente le prestó su trabajo a la competencia. Y esta fotito fue exactamente la pieza que Watson y Francis Crick necesitaban para armar el rompecabezas de la estructura del ADN. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante, porque la historia de amor entre Rosalind y Maurice nunca existió. Se ha utilizado como un eje narrativo para darle espectacularidad a esta historia al mejor estilo de La Rosa de Guadalupe. Las biografías más rigurosas como Rosalind Franklin, The Dark Lady of DNA, de Brenda Maddox, definen su relación profesional con Wilkins como tensa, distante y marcada por malentendidos institucionales del tamaño de un iceberg. En realidad lo que hubo fue un choque de talentos, egos masculinos heridos y estructuras institucionales diseñadas para invisibilizar a Franklin durante décadas, como un sistema operativo con bug de género. Mientras en Estados Unidos florecía la ciencia horizontal del famoso grupo de los fagos, que tenían rituales iniciáticos donde los nuevos miembros presentaban sus datos como en una secta académica, en Inglaterra se vivían dos realidades paralelas
que parecían sacadas de universos científicos alternativos. En el Cavendish Laboratory en Cambridge reinaba una atmósfera de camaradería entre físicos reconvertidos en biólogos como Crick, donde la irreverencia era casi un método científico oficialmente reconocido. En contraste, el King's College de Londres mantenía una estructura jerárquica y conservadora que habría hecho sentir nostálgico a cualquier coronel retirado del ejército. Era el tipo de institución donde Rosalind Franklin trabajaba bajo la supervisión de Maurice Wilkins en un entorno marcado por el sexismo institucional más refinado y la falta de reconocimiento más elegante que se puede imaginar, un lugar donde las ideas brillantes de las mujeres se convertían automáticamente en contribuciones valiosas al equipo. Estas diferencias culturales no solamente afectaron la dinámica de la colaboración, sino también la historia misma del descubrimiento del ADN, donde el acceso a datos y el crédito científico estuvieron profundamente condicionados por si trabajabas en un laboratorio donde podías gritar tus descubrimientos en un pub o en uno donde tenías que pedir permiso para ir al baño. En este conflicto solo hubo una perdedora evidente. Rosalind no fue incluida en el artículo histórico de 1953, no fue nominada al Nobel en 1962, murió de cáncer de ovario en 1958 a los 37 años, sin saber que su trabajo cambiaría la historia de la biología molecular y que décadas después tendría calles y premios científicos con su nombre, como si los honores póstumos compensaran la injusticia en la vida. Pero esta historia de injusticias no se queda solo en el sexismo elegante. También tenemos un drama al estilo de películas de espías de la Guerra Fría. El protagonista de esta historia es Linus Carl Pauling, que nació en Portland, Oregon, en 1901, cuando Estados Unidos aún creía que podía mantenerse al margen de los problemas mundiales. Fue un químico tan brillante que aplicar la mecánica cuántica a la estructura molecular le parecía un pasatiempo de fin de semana. Su obra The Nature of the Chemical Bond transformó la química moderna con la naturalidad de quien cambia de canal. En 1954 recibió el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre los enlaces químicos. Pero Pauling no solo era un científico brillante que coleccionaba premios como trofeos. Era un activista tan feroz que hacía que los políticos se despertaran sudando frío por las noches. Denunció las pruebas nucleares cuando era políticamente incorrecto hacerlo. Firmó el manifiesto Russell-Einstein, que básicamente decía: «Hey, no destruyamos el planeta». Y se enfrentó al gobierno de Estados Unidos en plena Guerra Fría con la valentía de alguien que realmente creía que la ciencia debía servir a la humanidad, no a los intereses políticos. En 1962 recibió el Nobel de la Paz por su lucha contra el armamento nuclear, convirtiéndose en el único ser humano que ha ganado 2 premios Nobel individuales, y aún así estuvo a punto de ganar un tercero, lo que habría sido más impresionante que ganar 3 Champions seguidas. Aquí es donde la paranoia gubernamental entra en escena como el villano perfecto de una película de espías de clase B. Linus Pauling, con su activismo contra las armas nucleares y su conveniente defensa de la paz mundial, se convirtió en un blanco tan incómodo para el gobierno estadounidense que decidieron neutralizarlo de la manera más elegante posible, burocráticamente. En 1952, mientras Pauling intentaba descifrar la estructura del ADN y estaba peligrosamente cerca de lograrlo, el gobierno le bloqueó el pasaporte. La razón oficial: su activismo político era perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Traducción: era demasiado pacifista para el gusto de Washington durante la Guerra Fría. Debido a esto no pudo viajar a Londres para ver la famosa fotografía 51 de Rosalind Franklin. Y sin esa imagen crucial, su modelo de ADN quedó incompleto, como un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes. Watson y Crick se le adelantaron por meses. Si Pauling hubiera tenido acceso a esa foto, dicen los historiadores, la doble hélice llevaría su firma, y el Nobel de 1962 habría sido el tercero. Para terminar de rematar esta historia con la ironía perfecta, el hijo de Pauling, Peter, trabajaba en Cambridge
y sin saberlo le pasaba información sobre el trabajo de su padre a Watson y Crick. ¿Espionaje científico familiar accidental o no? Más bien sería doble espía, porque Peter confió a su padre sobre el progreso del trabajo en Cambridge, y Linus Pauling pidió actualizaciones sobre cualquier progreso de Watson y Crick que estuvieran haciendo en su propio modelo. La historia que vivió Pauling no fue un caso aislado de paranoia gubernamental. Estados Unidos en los años 50 vivía bajo la sombra de la Guerra Fría, donde la amenaza comunista se percibía en cada rincón, desde las reuniones del club de bridge hasta los laboratorios de química orgánica. La paranoia política se convirtió en política oficial, como si el miedo fuera una estrategia de gobierno viable a largo plazo. El senador Joseph McCarthy lideraba una cruzada contra presuntos comunistas infiltrados en la vida pública americana, con el entusiasmo de un cazador de brujas con título universitario. Durante el apogeo del macartismo, el escrutinio político no se limitó al Congreso y Hollywood, donde al menos habría tenido un sentido dramático, sino que alcanzó también las mentes más brillantes de la ciencia. Bajo la sospecha de infectar la investigación con ideas subversivas, como la paz mundial o el uso responsable de la energía nuclear, varias figuras clave vieron sus carreras empañadas y su voz en los debates públicos silenciadas. Por ejemplo, Albert Einstein, pese a su estatus de celebridad científica mundial y su cabello icónicamente despeinado, no quedó al margen de la persecución gubernamental. El FBI lo mantuvo bajo vigilancia permanente, interceptando su correspondencia y bloqueando su pasaporte durante años. Esa retención de documentos le impidió participar en congresos internacionales y lo obligó a moderar sus críticas pacifistas para no arriesgar más su libertad de movimiento y su seguridad personal. Por otro lado, Robert Oppenheimer, el físico teórico conocido padre de la bomba atómica, un título seguramente que no puso en su tarjeta de presentación, sufrió la sanción más drástica y cinematográfica. En 1954, la Comisión de Energía Atómica le revocó la autorización de seguridad que le permitía asesorar al gobierno, argumentando vagamente vínculos con comunistas en su entorno, como si el comunismo fuera contagioso por proximidad social. La audiencia pública, vendida como un simple trámite administrativo, culminó en el destierro intelectual de quien había liderado el emblemático Proyecto Manhattan. El hombre que ayudó a crear la bomba nuclear fue declarado peligroso para la seguridad nacional, por tener conciencia sobre las implicaciones de su creación. La ironía era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Casos evidencian cómo la paranoia ideológica socavó no solo a la libertad individual, concepto aparentemente negociable en tiempos de guerra, sino la propia capacidad de Estados Unidos para aprovechar al máximo su capacidad intelectual. Los cambios drásticos de carrera de los personajes principales de esta historia y el efecto catalizador de la guerra sobre sus trayectorias profesionales son en sí mismo una novela que haría llorar a cualquier consejero vocacional. James Dewitt Watson nació en Chicago en 1998. Soñaba con aves, no con conquistar el mundo científico, no con descifrar los secretos de la vida, soñaba con pajaritos cantores y sus plumajes multicolores. Estudió zoología, fascinado por los cantos y los patrones de vuelo, hasta que la genética lo sedujo por accidente, como una aventura amorosa no planificada. Influenciado por Salvador Luria y el famoso grupo de los Fagos, un círculo académico súper exclusivo, se doctoró estudiando bacteriófagos y rayos X. Es crucial destacar el rol del grupo de los Fagos en el avance científico, porque en los años 40 y 50, mientras Europa reconstruía sus ciudades bombardeadas, un grupo de científicos reconstruía la biología desde sus cimientos teóricos. El llamado Grupo de los Fagos, liderado por Max Delbruck y Salvador Luria, convirtió a los virus bacterianos en modelos experimentales para extender la genética. Este semillero de ideas informal y colaborativo atrajo a jóvenes como James Watson, quienes aprendieron allí los secretos de la vida, y que estos se podían revelarse en sistemas simples y cuantificables. La cultura del grupo basada en la crítica abierta, la interdisciplinariedad y el juego intelectual sembró las bases de la biología molecular moderna. En cierto modo, los Fagos infectaron las mentes curiosas de una generación de científicos con nuevas formas de pensar, lo que suena poético,
pero fue totalmente cierto. Watson en 1951 aterrizó en el laboratorio Cavendish de Cambridge, con más entusiasmo que experiencia en genética molecular. Llegó como un turista académico y se convirtió en protagonista de la historia de la ciencia. Allí conoció a Francis Crick y juntos comenzaron a desentrañar el misterio del ADN, con la determinación de detectives obsesivos. Watson llegó con binoculares y se fue con un premio Nobel. Posteriormente dirigió el proyecto Genoma Humano y escribió La doble hélice, una crónica tan reveladora como polémica, donde tuvo la brillante idea de describir a Franklin como Rosie, un apodo que ella odiaba, y escribir que las mujeres científicas deberían ser más atractivas, porque aparentemente el atractivo físico es crucial para la cristalografía por rayos X. Watson demostró que se puede ser genial, científica y socialmente problemático al mismo tiempo. Un talento bastante especial. Francis Harry Compton Crick, por su parte, nació en 1916 en Northamptonshire, en una familia dedicada al noble negocio del calzado. Estudió física en Londres con la intención de convertirse en un físico respetable hasta que la Segunda Guerra Mundial lo reclutó para trabajar para el almirantazgo británico, perfeccionando minas magnéticas. Sí, minas que explotaban barcos, el lado menos glamoroso de la física aplicada. Tras el conflicto, abandonó la física aplicada militar y se reinventó como biólogo teórico en el laboratorio Cavendish. Su formación en estructuras físicas y modelos matemáticos lo convirtió en el compañero perfecto para Watson, como dos piezas de rompecabezas que encajan perfecta pero accidentalmente. Juntos propusieron en 1953 el modelo de la doble hélice, explicando cómo las bases nitrogenadas se emparejaban para codificar la vida. Sin embargo, ya había sido publicado antes, ya que Crick tenía la peculiaridad encantadora de ir al pub Eagle en Cambridge y anunciar a gritos que habían encontrado el secreto de la vida. Imaginen la escena, un tipo medio borracho gritando en un bar que acababa de descifrar la existencia. Eso me recuerda un poco mi época de doctorado. Solo que lo único que descifré yo fue cómo se movían los perezosos en un sistema agroforestal de cacao. Crick no se detuvo en el ADN. En el Instituto Salk de San Diego exploró la biología del cerebro y la conciencia, convirtiéndose en pionero de la neurociencia teórica. Del calzado a las minas, de las minas al ADN, del ADN al cerebro, una trayectoria profesional que haría que cualquier consejero vocacional pidiera cambio de carrera. Finalmente, Maurice Hugh Wilkins nació en Nueva Zelanda en 1916, pero creció en Inglaterra. Estudió física en Cambridge y trabajó en el proyecto Manhattan durante la guerra, ayudando a separar isótopos para la bomba atómica. Sí, nuestro héroe de la biología molecular empezó su carrera contribuyendo a la creación de armas de destrucción masiva. Tras este capítulo moralmente complejo de su vida, giró hacia la biofísica, buscando moléculas menos explosivas y más constructivas para estudiar. En el King's College de Londres se convirtió en pionero en el uso de difracción de rayos X para estudiar estructuras biológicas, aplicando técnicas militares al estudio de la vida. Fue él quien presentó las primeras imágenes del ADN en una conferencia en Nápoles en 1951, captando la atención de Watson y sembrando la semilla del modelo helicoidal. Mientras Europa se incendiaba en la Segunda Guerra Mundial, la ciencia no se detuvo, se transformó dramáticamente. Los laboratorios antes dedicados a la investigación pura se convirtieron en centros de urgencia para el desarrollo de tecnologías militares, como si todos los científicos hubieran firmado un contrato temporal con el complejo militar industrial. En ese caldo de cultivo bélico, hombres como Crick y Wilkins no solo florecieron profesionalmente, sino que desarrollaron habilidades que después aplicarían a la biología molecular. La guerra aceleró la inversión estatal en tecnología científica, desde el radar hasta la eventual biología molecular, porque las crisis globales son excelentes para el financiamiento en la investigación. Además, los investigadores desplazados por el conflicto a otras partes del mundo transportaron con ellos sus ideas y metodologías y se sembraron en sitios más fértiles y seguros, como semillas científicas esparcidas por la guerra que germinaron en terrenos más pacíficos.
biología molecular moderna en muchos sentidos es hija de la Segunda Guerra Mundial, lo que es una ironía fascinante. La ciencia de la vida emergió del estudio de la muerte. La doble hélice no se detuvo en 1953 como un descubrimiento estático para enmarcar en museos. Ha seguido girando y evolucionando en múltiples direcciones, como una historia que se describe sola. El proyecto Genoma Humano entre 1990 y 2003 secuenció los 3.000 millones de letras del ADN humano, revelando patrones, predisposiciones genéticas y posibilidades terapéuticas que harían que cualquier médico en el siglo XIX pidiera reencarnar inmediatamente en este tiempo. Más recientemente, la tecnología CRISPR y SPR ha permitido editar genes con precisión casi quirúrgica, abriendo caminos hacia la cura de enfermedades genéticas y la modificación controlada de organismos. Básicamente hemos pasado de leer la receta de la vida a poder editarla, lo que es simultáneamente emocionante y aterrador. La estructura propuesta por Watson y Crick no solo explicó cómo se copia la vida con precisión molecular, sino que dio origen a una nueva forma de intervenirla conscientemente. Hoy la hélice sigue girando, no solo en laboratorios estériles, sino en debates éticos, filosóficos y sociales sobre qué significa exactamente editar, lo que antes considerábamos que era un destino inmutable. La historia del ADN no es solo científica, es profundamente, dolorosamente humana. Es un recordatorio de que el conocimiento avanza gracias a personas brillantes y fallidas al mismo tiempo, dentro de sistemas sociales que pueden ser simultáneamente fascinantes e injustos. Rosalind Franklin murió sin saber el impacto complejo de su trabajo, pero su legado perdura en múltiples disciplinas. Hoy es reconocida como una de las figuras más influyentes de la biología molecular y su rigor experimental estableció estándares que continúan guiando la cristalografía moderna. Más allá de su impacto científico directo, su historia se ha convertido en un símbolo de la lucha por el reconocimiento de las mujeres en la ciencia, inspirando políticas de igualdad de género y programas de mentoría para investigadoras de todo el mundo. No está mal para alguien que murió siendo una nota al pie en la historia oficial de su época. La historia de Rosalind Franklin no fue una excepción desafortunada, sino parte de un patrón sistemático de invisibilización que se atravesó en el siglo XX como una sombra persistente sobre los logros de muchas mujeres científicas. Martha Chase, Daisy Rowland y Esther Lederer son nombres que deberían resonar con la misma fuerza que Hershey, Albert y Watson. Sin embargo, como denunció el profesor Stanley Falco en su emotivo discurso de despedida académica, sus descubrimientos fueron sistemáticamente adjudicados a colegas masculinos que sí recibieron el conocimiento completo, incluso el Nobel. Cito: los historiadores harán bien en revisar la ciencia de mediados del siglo XX, momento de grandes aportaciones, pero también de enormes discriminaciones. Y lo más inquietante de todo es que esta exclusión no se quedó guardada en un museo en los 50s. ¿O no? Los científicos modernos han logrado la proeza de mantener viva esta tradición. Según el Foro Económico Mundial de 2024, las mujeres representan tan solo el 28.2% de la fuerza laboral en el STEM global. Además, menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres. Y para colmo, solo el 35% de los graduados de STEM son mujeres, sin ningún progreso en los últimos 10 años. Los grandes cerebros de la humanidad, capaces de desentrañar los misterios del universo y de crear tecnologías que nos conectan con Marte, aparentemente siguen sin poder resolver el enigma básico de trabajar con sus colegas del sexo opuesto sin que se les cortocircuite el cerebro. La ciencia moderna, esa noble búsqueda de la verdad universal, sigue tambaleándose sobre una cuerda floja de perjuicios, tan antigua como el descubrimiento del fuego, y mientras tanto nuestros héroes en batas blancas siguen preguntándose por qué no hay suficientes vocaciones femeninas en STEAM. Qué misterio tan complejo. Este primer episodio es un homenaje a mi hija Antonia, que se ha convertido en la mitocondria de mi vida, y para la cual espero un mundo con más equidad, iniciando en la ciencia, porque la ciencia no es solo fórmulas y microscopios,
es también ética, memoria y justicia. Recuerda, Anto, que cada vez que tú te preguntes, observes o inventes algo, estás desafiando siglos de exclusión, que tu curiosidad es resistencia, que tu ternura es revolución. Te amo. Y así cerramos este primer episodio de Bioabsurda, donde la doble hélice no solo giró en los laboratorios, sino también en las biografías, la guerra y los conflictos políticos. Si te gustó este viaje de ciencia y chismes y historia, te invito a seguirme en Instagram, YouTube y Spotify como Bioabsurda. Y si quieres proponer temas, personajes o paradojas para futuros episodios, escríbeme o deja tu comentario. En el próximo episodio, Wallace delirando, Darwin divagando, la paradoja evolutiva. Exploraremos cómo dos naturalistas con estilos opuestos llegaron a la misma idea revolucionaria, y cómo la evolución, lejos de ser una línea recta, es una danza entre azar, selección y delirios tropicales.